Bueno chicos, entonces vamos a continuar con esta clase. En cambio, ahora vamos a estudiar las lesiones secundarias. Entonces, así como vimos las lesiones primarias, y decíamos que eran sobre una piel que estaba previamente sana, las secundarias, en cambio, son como consecuencia de una lesión primaria. Entonces, en este caso, bueno, Elizabeth creo que es la que tiene problemas, ¿no? En este caso, pues vamos a ver de que en muchas ocasiones se las va a dividir, mejor dicho, a las lesiones secundarias, en este caso las que son de residuo eliminable, las que son consecuencias de la reparación de las lesiones, también las residuos eliminables, ya vamos a ir estudiando que hay dos más como siempre, que tenemos en este caso que son las escamas, ya vamos a ver, ¿y esto por qué no me quiere salir? Aquí está, ya. Entonces tenemos las lesiones secundarias que son por residuo eliminable, en este caso tenemos a las escamas. Entonces, ¿a qué se denominan las escamas? Realmente están constituidas, uy, esto es lo que me distrae, de verdad que me molesta esto. Están constituidas por láminas de queratina de la parte superficial del estrato córneo. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía que en el estrato córneo, en la última capa de la epidermis, esta gran cantidad contiene de queratina? Entonces, justamente esa queratina, pues la que nosotros la vamos a ver como las escamas. Yo les decía que esa descamación, que es el proceso por el cual se va desprendiendo esa última capa de la piel, esto es imperceptible, o sea que clínicamente nosotros ni siquiera la vamos a observar, pero en ocasiones nosotros vamos a presenciar esa descamación y es cuando generalmente es por un exceso de producción o por una dificultad en su desprendimiento. Entonces ahí nosotros vamos a ver esta situación. Ahora, cuando la escama es fina, como un polvillo, a esa escama se la denomina pityriaciforme o la escama que se denomina también de tipo furfurácea. Entonces, esta es típica de la pityriasis versicolor. Bueno, aquí tenemos una imagen clásica, tal vez ustedes ya hayan visto algún pacientito con estos hongos, que son estos parches aquí de tipo hipopigmentados, a veces son hiperpigmentados, pero más que nada la más frecuente es la hipopigmentación y que tiene esta escamita. De hecho, nosotros le rascamos con una uña o con un objeto romo y se dice las escamas son como un polvillo, por eso son pityriaciformes o furfuráceas. Entonces, eso se conoce como el signo de la uñada. Pero bueno, ya cuando estudiemos propiamente la pityriasis versicolor, ahí les explico bien lo del signo de la uñada. Pero en todo caso, sale esa escama finita como un polvillo, entonces la escama pityriaciforme. Entonces, en otras ocasiones nosotros vamos a encontrar otro tipo de escama como la que vemos acá. Miren que son como en láminas, ¿sí ven aquí? Se va desprendiendo estas áreas de la piel y generalmente la observamos en los pacientes que tienen psoriasis, los pacientes que tienen eritrodermia, o sea, toda la piel está enrojecida, como es el caso de esta persona, y con estas escamas así como en láminas. ¿Sí ven ustedes? Como que nosotros las desprendemos, nos las arrancamos y salen como laminitas, ¿no? Entonces, escamas laminares. La misma psoriasis, ¿se acuerdan que hace un rato les enseñaba unas placas, cuando les enseñaba lo que era placas, era de psoriasis, todo rosado y con escamas, era psoriasis? Les decía que tiene también muchos aspectos la psoriasis. Aquí tenemos otro paciente con psoriasis, pero en este caso las escamas son más gruesas y por lo tanto las placas se las observa más bien de un color blanco nacarado, porque ese es el aspecto que con la luz adquieren las escamas, ¿no? Entonces son como adheridas, no siempre se desprenden con tanta facilidad. Acá tenemos otro tipo, como en este caso de pacientes que tienen psoriasis también, en la cual una psoriasis palmoplantar se observa de esta manera, si ven todo eritematoso, y las escamas como en laminitas, si ven igualito, laminares. Otro tipo de escamas, miren aquí, es como las llamadas escamas en obleas. Obleas es como esta cuestión, ¿cómo es la que se llama? Cuando uno hace la comunión en la iglesia, los católicos, entonces se comulga, ¿verdad? Las hostias, ¿verdad? Es igualita, sale como una escama redonda, pegada. Esto se suele observar, así las escamas en oblea, se las suele observar en la psoriasis en gota, es decir, la psoriasis butata, pero también se la observa en la pityriasis lichenoide. Entonces, cuando yo veo ese tipo de escamas que son en obleas,
digo dos, o es una pityriasis liquenoide crónica o estoy ante una psoriasis en gotas. Entonces, solo por el tipo de escamas, como yo les estaba describiendo. Hay otro tipo de escamas, como les decía, blanco-nacaradas, que pueden ser tanto de la misma psoriasis, pero la pityriasis rubra pilaris también adquiere este aspecto, y las escamas grises, como son de las clásicas ictiosis, ¿verdad? Lo que ustedes habrán visto, los que les llaman los niños de niños pescados, ¿no? Entonces, esta es una forma de ictiosis. Hay muchos tipos de ictiosis, pero en todo caso, esta es una de las ictiosis, y miren ustedes, en este caso, la escama, en vez de ser blanquecina, es una escama grisácea. En otras ocasiones vamos a encontrar también algunas lesiones secundarias en las cuales hay una alteración en la solución de continuidad de la piel. Recuerdan que yo les decía que la piel pues justamente es una barrera cutánea, ¿verdad? Porque es como lo que impide que entre o salga algo al medio externo o al medio interno. Entonces, pero la piel tiene que estar indemne, intacta. Pero hay ocasiones en las cuales la piel no está justamente indemne. Hay alguna alteración por alguna patología, por alguna infección, alguna circunstancia que lo ocasionó y se pierde esa continuidad. Y aquí vamos a tener algunos tipos de ellas. Tenemos, miren ustedes, las grietas o fisuras. Estas grietas o fisuras nosotros las podemos encontrar en ciertas áreas específicas de la piel. Cuando son realmente hendiduras, como ustedes están viendo aquí, una hendidura lineal, eso es importante, son hendiduras lineales que pueden adquirir el nombre de grietas cuando es, por ejemplo, a nivel de palmas, de plantas, de codos, o sea, áreas donde es muy grueso el estrato córneo. Entonces, como está muy grueso el estrato córneo, en el caso de las queratodermias, por ejemplo, climatéricas, ¿verdad? Ustedes ya les han enseñado en cómo se llama esto en ginecología. Entonces se producen tanto el engrosamiento de aquí del estrato córneo que llegan a producirse estas grietas que son dolorosas. Por cierto, todas estas grietas son dolorosas, las fisuras. El término grieta o fisura en algunos textos ustedes lo van a encontrar como una sinonimia, pero en otros textos muy específicos y muy importante dentro de dermatología, pues se dice que fisura lo ponen más directamente cuando están estas hendiduras alrededor de orificios naturales, como la nariz, la boca, pues alrededor del ano, alrededor del introito vaginal, o sea, ahí se tendría que decir fisura, pero bueno, y grieta más que nada cuando es palmo plantar. Pero en todo caso, lo que nos interesa es que son hendiduras lineales y que son dolorosas. Ustedes se dan cuenta que son profundas. Al fondo vemos ya eritematoso, ¿no? Si se recuerdan ustedes, el estrato córneo de palma y planta es hasta 100 capas. Entonces, para que nosotros podamos ver a la dermis o al celular subcutáneo, bueno, más que nada dermis, en este caso es que ha vencido un montón, o sea, es profundo aquí. Aquí en este caso tenemos otra alteración que es la erosión y al mismo tiempo tenemos a la ulceración. La erosión es una pérdida de la continuidad superficial de la piel. Miren que, por ejemplo, esto es profundo, esto es muy superficial. La erosión generalmente pues traduce una ruptura de una ampolla, ruptura de vesículas, estamos hablando superficial. Por ende, cuando involucionan, no dejan cicatriz, eso es importante. Pero bueno, en esta misma diapositiva, esta persona tiene pues erosión y tiene úlcera, tiene una ulceración. En este caso, la ulceración ya la pérdida ya va más allá, más profunda, pues puede ir justamente inclusive a dermis, celular subcutáneo y bueno, ya veremos algunas circunstancias de úlceras que ya son bien profundas, ¿no? Pero miren, una misma persona tiene las dos lesiones. Obvio, todo lo que pase, recuerdan ustedes, la unión dermoepidérmica va a quedar cicatriz. Eso es importante. La una no deja, pero la otra sí. Tenemos ejemplos de erosión, los pacientes que tienen a veces erosiones por lesiones ampollosas, por causa de toxidermias medicamentosas, de herpes, o sea, son superficiales, no dejan realmente ninguna cicatriz. Tenemos otra alteración de esta misma de la solución de continuidad y es la excoriación. Las excoriaciones generalmente se refiere cuando hay esta ruptura ocasionada por las uñas o por algún objeto puntiagudo. Generalmente la gente pues por prurito se suelen lastimar o las excoriaciones neuróticas que ya hemos hablado, gente que tiene algún trastorno de tipo emocional. Esta, dependiendo la fuerza que le apliques, puede dejar cicatriz, ¿sí? Van hasta la profundidad y te va a dejar cicatriz. Si no son tan profundas, pues no deja cicatriz.
Aquí tenemos, bueno, las clásicas úlceras, como ustedes conocen muy bien, las del pie de diabético, ustedes conocen mejor que yo esto, pues que puede llegar inclusive a huesos, ¿no? Entonces, lo importante es que ya hay una pérdida profunda de los componentes de la piel. Y ya les digo que puede llegar hasta huesos, ¿no? O sea, no solamente llega al celular subcutáneo. Las úlceras, miren ustedes, pueden ser úlceras cerebrantes, así que ellas que se extienden con mucha facilidad. Las fagedénicas se extienden por un lado y justamente mientras van curando por el otro. Miren aquí en esta forma esquemática cómo acá está el epidermis, entonces si fuera nomás acá superficial no queda nada, pero al momento que ya llega hasta la dermis va a quedar cicatriz. Otra alteración por solución de continuidad tenemos a la fístula. Bueno, ustedes saben muy bien que la fístula es el trayecto o comunicación que hay entre dos cavidades o entre una cavidad y el medio externo. Esta imagen que tienen aquí es clásica de un paciente con una enfermedad que se llama hidradenitis supurativa, que pues en algunos textos o coloquialmente todavía lo conocen como golondrinas. Entonces, bueno, suele salir en las axilas, te pueden salir a nivel inguinocrural, a nivel perianal, inclusive cuero cabelludo. Entonces, en realidad, donde hayan glándulas apocrinas se producen eso. Realmente es una inflamación de estas glándulas y van a producir esa drena, incluso material purulento. Bueno, ya eso es otra historia, pero en todo caso a lo que me refiero es a lo que es la fístula. Aquí tenemos, miren los orificios, si ven aquí una, acá les estoy mostrando otra, acá está otro, que es el orificio de salida, es la fístula, el trayecto o comunicación. Luego tenemos lesiones secundarias, en este caso también que viene a ser por desecación de un fluido. Recuerden que les decía que son con las residuos eliminables. Entonces, en la desecación de un fluido pueden ser, estas se denominan costras. Y las costras, de acuerdo al fluido que se esté desecando, pueden ser las costras mielicéricas. Si ustedes se fijan aquí en este caso, parecería miel que se hubiera desecado, ¿no? Entonces, estas costras se llaman mielicéricas. Entonces, generalmente se observan este tipo de costras cuando en los inicios en un paciente que tiene un impétigo, por ejemplo. Entonces, es como miel desecada, es desecación de suero. Pero en otras ocasiones las costras pueden ser purulentas y son de coloración verdosa. Si ven ustedes como aquí sale pus, y generalmente nos está indicando la desecación de pus. Entonces la vemos como una coloración más verdosa. Si ven ustedes, o sea, no es verde, verde, pero ya es más verdosa que la que teníamos acá, que es como miel. Si ven ustedes, acá están más verdosas. Aquí tenemos la pus, como le va saliendo. Y en otras ocasiones el fluido que se seca es, miren ustedes, sangre. Así que tenemos las llamadas costras hemáticas, es decir, es sangre la que se ha desecado. Otra lesión que es de contenido secundaria, de contenido de residuo eliminable, es la llamada escara. Por cierto, hay que tener pues bien claro este proceso porque la escara en realidad es la membrana, esta membrana negra que tenemos aquí, que es gruesa y que generalmente está bien adherida al fondo. Cuando nosotros la logramos sacar, la logramos desprender, va a dejar al descubierto una úlcera. Sino que la gente, no sé si ustedes se han dado cuenta, le dicen escara a la úlcera. Dice, tiene escaras, le dicen por ejemplo, a un paciente que está hospitalizado y no ha tenido movilidad, entonces se le hacen esas úlceras. Pero todas esas úlceras iniciaron como escaras. La verdaderamente escara es la membrana y deja al descubierto esa úlcera. Bien, ahora, una vez que la lesión que era motivo, esa alteración que tuvo la piel, ya cicatrizó, entonces ya hubo una reparación, se van a producir las cicatrices. Entonces, bueno, hay cicatrices que son planas, que a veces uno dice, bueno, casi no se me ve nada, no me quedó mayormente el defecto no es muy visible, pero basta que hubo cicatrización, en ese sentido ya deja de cicatriz. Que unas son más visibles que otras, pero siempre van a quedar. Pero hay cicatrices que son muy llamativas, ¿no? Las cicatrices como por ejemplo la que estamos viendo aquí en la cara de esta chica. Generalmente el acné cuando ha sido muy inflamatorio puede dejar este tipo de cicatrices, las llamadas cicatrices atróficas. Entonces, en ese caso hay pérdida de algunos de los componentes de la piel. Entonces, si es la pérdida solamente de la epidermis, entonces la atrofia en este caso sería nomás superficial y es la típica piel en papel de cigarrillo.
pero cuando ya hay componente de la dermis, ya vamos a ver que hay grados de depresión y a veces puede llegar al subcutáneo, dejando justamente lesiones ya de mayor profundidad. Y en el caso de las cicatrices, tenemos del acné algunos tipos de ellas. Tenemos las que son varioliformes, que son las típicas de la varicela, como las que tenemos acá, pero muchas personas con acné suelen desarrollar este tipo de cicatrices también. Son las cicatrices bien profundas, redonditas, donde estuvo la varicela, ¿verdad? Que todos la conocemos. Entonces se llaman cicatrices varioliformes. Pero volviendo al tipo del acné, la mayoría de las veces hay estas cicatrices en picada de hielo. Si ven ustedes aquí que son como profundas, da la impresión de que alguien le cogió y le hizo con alguna punta, ¿verdad? Por eso dice como un picahielo. Entonces como que le hicieron y luego al cicatrizar le quedó así. En realidad este tipo de cicatrices, si nosotros la viéramos sagitalmente, son como un cono de helado. Entonces la punta hacia abajo y la parte amplia hacia arriba. Entonces en realidad nosotros vemos la boca ancha y al fondo está la puntita, como les decía, como la punta del cono. Y también suelen tener algunas pacientes las cicatrices en rollo. Si ven ustedes este de aquí, son como enrolladas, ¿sí? Son como deprimidas, muy profundas, pero como alargadas, como la que estamos viendo aquí. Entonces, generalmente el acné vulgar, muy severo, deja este tipo de cicatrices. Acá ya les enseñé justamente lo que les decía, las varioliformes, es decir, que son como, estas pues obviamente sí son de varicela, pero hay pacientes que, repito, teniendo acné, han desarrollado este tipo de cicatrices. Son profundas, obviamente pasaron a la dermis. En ese caso había una pérdida, un déficit justamente de las sustancias del tejido de reparación, pero a veces esas sustancias es por exceso de tejido de reparación, se produce esa cicatriz por exceso y son las cicatrices en este caso hipertróficas. Entonces todos nos hemos visto por ahí la vacuna de la que te ponen de la BCG o alguna cicatriz que te hiciste de alguna lastimadura, alguna herida. Y nosotros la vemos, sí, es sobrelevada, pero en general es color de la piel, a veces puede estar un poco eritematosa, no es dolorosa, no es pruriginosa, no hay telangiectasias. Y muchas veces con el tiempo tienden a involucionar, a veces en sus inicios son más sobrelevadas, pero con el tiempo tienden a aplanarse un poco. Entonces son cicatrices llamadas hipertróficas. Tan diferente a esto que es el queloide. A veces, muchas veces la gente lo confunde. Entonces, una cosa es el queloide y otra cosa es la cicatriz hipertrófica. El queloide, miren ustedes, en cambio, vemos que es una cicatriz que la rebasa ampliamente a la lesión que le dio origen. Si nosotros vemos acá la cicatriz hipertrófica, aquí ha estado la herida, el traumatismo que lo originó y la seguimos, más o menos ese es el trayecto. Pero acá esta mujer ha tenido varicela y ya sabemos que las varicelas son vesículas y por ende no pueden pasar medio centímetro de diámetro. Sin embargo, miren ustedes estas lesiones que tiene. Entonces se dice que en el queloide la cicatriz rebasa ampliamente a la cicatriz que le dio origen, a la lesión que le dio origen, y además es como que la abraza como si fueran las patas de un cangrejo. Además, el queloide es eritematoso, o sea, está siempre enrojecido porque tiene una gran cantidad de telangiectasia. Es una cicatriz muy activa, por eso es pruriginosa y es dolorosa. Entonces eso es importante. Y por cierto, no tiene tendencia a involucionar. Por lo contrario, muchas veces uno hace el tratamiento, lo logramos detener temporalmente y a veces otra vez se reactiva. Hoy en día lo que se ha demostrado es que los queloides están relacionados en realidad con resistencia a la insulina, o sea, los estados de hiperinsulinemia generan queloides. Entonces son personas que en un futuro o terminan desarrollando diabetes o ya son diabéticos. Entonces ese es un punto muy importante a considerar cuando nos consulta un paciente con queloides. Muy bien. Entonces vamos a ver, miren ustedes aquí pacientes con queloides que a veces, por cierto, es interesante respecto a esta patología como tal, en que no siempre se desarrollan estos queloides como consecuencia de un traumatismo de herida, o sea que no ha habido en realidad una alteración en la solución de la continuidad de la piel. Lo tradicional que nosotros asociamos es que, bueno, tuve una herida, tuve una lesión y luego se me empezó una quemadura, como el caso de esta criatura, y se le desarrollan estas lesiones brutales, ¿no? de queloides. Pero hay muchos pacientes que desarrollan queloides, por ejemplo, por acné. Este es el caso de esta persona que está aquí, lesiones del acné, las clásicas pápulas, y se les comienza a desarrollar estas lesiones.
o también producto del frote que tiene la piel. Miren ustedes, solo con frotarse, por ejemplo, con el cinturón de seguridad. Entonces yo he tenido unos pacientes que con el cinturón de seguridad le produjo el queloide, otro chico en cambio que era porque se colgaba la maleta, ¿no? Su bolso, y se lo colgaba así pues la tira de la maleta, y el frotar constantemente le produjo el queloide, sin haber tenido ninguna alteración allí. Bueno, en todo caso, lo que les estaba explicando es cómo ampliamente rebasa la lesión que la dio origen. Esta generalmente pues en criaturas post-quemaduras. En otras ocasiones, miren ustedes, postraumático de algún proceso, de algún traumatismo, ¿no? Entonces una cirugía, una herida de algún tipo, le ocasiona esta depresión. Entonces puede ser en este caso ya pérdida aquí, inclusive hasta de celular subcutáneo, que se ve ya más profundo, ¿sí ven? Porque la piel de la cara pues no es tan gruesa y por ende pues esto ha sido hasta mayor profundidad. Acá también tenemos, mire, cicatrices atróficas, como les decía, si ven ustedes la depresión, está como hundidito en este caso, ¿no? Entonces son cicatrices de atrofia. Estas son de atrofia epidérmica porque solamente se ve como finita la primera capa, la capa más superficial, pero no se ve tan hundido. Acá esto sí está hundido propiamente. Entonces ahí es pérdida de los tejidos más profundos. También tenemos algunas lesiones especiales dentro de las secundarias y en este caso tenemos la llamada verrugosidad y vegetación. En este caso tenemos que se trata en realidad de una hiperplasia de la epidermis y en el caso de la verrugosidad lo hace más que nada a expensas del estrato córneo. Nosotros estamos viendo aquí, miren ustedes, es un aspecto grueso, áspero, verrugoso, porque justamente, bueno, el término verrugoso te está indicando que semeja a las verrugas. Esto en realidad son verrugas. Entonces, es por eso el término muy parecido a la verruga. Hay ciertos cánceres, el carcinoma verrugoso, que adopta este aspecto. Entonces, pero bueno, estas son verrugas vulgares, entonces dan el aspecto de esto como una lija, ¿no? Áspero. Les repito, es hiperplasia, pero lo hace más a expensa del estrato córneo. Pero ese BPH, mire que en las manos produjo eso, en este caso, el mismo BPH, virus de papiloma, pues obviamente en áreas húmedas, como es a nivel perianal, va a producir vegetación, es decir, hay hiperplasia, asimismo, de la epidermis, pero como esta zona no es que tenga cantidad de estrato córneo, no es realmente mínimo y no va a producirse la expensa del estrato córneo, sino simplemente viene desde toda la epidermis que se hace hiperplásica. Entonces son suaves, son blandas. Las de acá son ásperas, acá son blandas, ¿sí? Entonces, siendo el mismo BPH, ¿sí se están dando cuenta, no? Una pregunta. ¿Quién es? García. A ver, no te veo. Pero habla rápido, mijito, que estamos atrasados. Habla, Guillermo, a ver. Lo que pasa es que yo trabajaba en un consultorio con una doctora y ella para lo que era el BPH utilizaba podofilina. No me acuerdo del porcentaje que utilizaba. Podofilino. Ya, no estamos en tratamiento y ni siquiera estamos en verrugas, mijito, no es el momento. Eso cuando ya veamos verrugas, ahí hablemos eso. Es okay. Podofilino, no es... Bien, bueno, en todo caso, estamos hablando aquí de las lesiones elementales secundarias. Muy bien. Ahora vamos a ver otras lesiones secundarias que son, asimismo, dentro de las especiales y tenemos a la liquenificación y tenemos al eczema varicoso. Entonces, ¿qué es la liquenificación? Es el aumento del cuadriculado de la piel. Mire, si ustedes se fijan aquí, esta persona se le ve como un aumento de las líneas, ¿verdad? Si ustedes se fijan bien en sus manos, fíjense sus manitos, y se van a dar cuenta que nosotros tenemos una serie de líneas, ¿no? Pero hay que verla realmente muy cercana para observarlas esas líneas, no es muy evidente. Pero en una piel liquenificada nosotros las vamos a ver muy evidentes. ¿Y por qué se produce esa liquenificación? Es producto del rascado continuo. Y ese rascado continuo, ya sabemos, porque hay prurito o porque hay una persona que simplemente por algún trastorno psicológico o psiquiátrico, pues va a somatizar su problema a nivel de la piel y se rasca continuamente. La piel se hace gruesa y va a generar este cuadro que nosotros estamos viendo aquí.
La liquenificación se ve en el líquen simple pues justamente es la que está en relación con estos trastornos que les estaba diciendo, pero también nosotros lo podemos ver en el eczema atópico, es decir, los pacientes con dermatitis atópica podemos ver esta patología. Y es por el prurito, ya les decía hace un rato de que justamente el prurito es un síntoma cardinal en la dermatitis atópica, entonces el paciente con prurito, con dermatitis atópica se vive rascando, rascando, rascando y llega a hacerse gruesas algunas áreas de su piel. Ahora también hay una lesión especial, vendría a ser el eczema varicoso, que es típico de ellos, de los pacientes que tienen algún trastorno venoso, justamente, y la piel se vuelve violácea en esa área. Todo el mundo hemos visto algún paciente o familiar que tenga problema venoso, justamente cuando a veces se les hacen ulceraciones, ¿no? Y en otras ocasiones, bueno, ya la piel logra repararse, pero deja áreas así como resecas, descamativas justamente, y de color violácea, generalmente pruriginosas también. Entonces, esto es típico del eczema varicoso. Nosotros le vemos o se le manda a hacer una ecografía Doppler, entonces nos va a demostrar que tiene problemas de varices, por ejemplo. Aquí tenemos, miren, en este paciente igual, un paciente con el líquen, lo que les estaba hablando justamente la liquenificación, pero en un paciente con dermatitis atópica. Miren ustedes, es una fosa antecubital. Si ven cómo tiene un aumento del cuadriculado de la piel, si ven, es producto del rascado. De hecho, aquí vemos las huellas del rascado que tiene este paciente. Este es de dermatitis atópica. Justamente les afecta siempre a las fosas antecubitales, popliteas, lo que ya les decía. Pero esto se les vuelve grueso, ¿no? Liquenificado. ¿Se acuerdan que les mencioné hace un rato las lesiones serpiginosas? ¿Se acuerdan? Entonces, eso viene a ser la tunelización. Entonces, esta es una lesión asimismo especial que es la tunelización. Esto es lo que se conoce como la larva migrans. Esto seguramente se lo enseñaron ¿cómo es que se llama? En parasitología. Pero entró el parásito por aquí, sabemos que entró en la piel y va reptando, ¿no? Entre la epidermis y la dermis, y va aquí, mire, va como serpenteando, ¿no? ¿Sí? Como por eso son serpiginosas. Al final, pues va a llegar al intestino, que ese es su destino final. Pero en todo caso, eso se llama tunelización. Otra lesión, asimismo, especial, porque es patognomónica, asimismo, de esta patología, tenemos a los surcos. Los surcos son pápulas un poco alargadas que se observan típicamente en la escabiosis, en la sarna. Entonces, bueno, ya cuando estudiemos sarna vamos a ver eso. Son lesiones en las cuales va avanzando justamente donde va excavando en el estrato córneo. Son bien superficiales, mire, solo están en el estrato córneo. No van a llegar más abajo. Miren que yo les decía que acá la tunelización es entre la epidermis y la dermis. En cambio, los surcos dentro de la epidermis solamente están en el estrato córneo. ¿Sí? De hecho, el ácaro no va a ir hacia mayor profundidad porque necesita oxígeno. Entonces necesita cómo respirar, por eso está solamente bien superficial. Entonces, los surcos es típico de la escabiosis. Otra lesión, asimismo, muy importante y especial, digamos que corresponde a estas lesiones secundarias, es la poiquilodermia. Estamos hablando que no ha habido reparación de nada, ¿sí ven? Entonces, la poiquilodermia no es más que una hiperpigmentación. Si ustedes se fijan aquí, es como unas manchitas más café, está más colorado aquí el café. Hay hipopigmentación, áreas más claras, atrofia, es decir, la piel se adelgaza en ciertas áreas, y hay telangiectasias. Entonces, esto es típico de la llamada poiquilodermia de Sivat o cutis de marinero, o sea, personas muy blancas y que pues son marineros, o sea, tienen mucha exposición solar, desarrollan ese tipo de lesión, especialmente en el área del cuello o en la región de las mejillas, por ejemplo, áreas donde más te da el sol. También tenemos las atrofias. Miren ustedes la atrofia, pues en este caso hay pérdida asimismo de algunos de los componentes de la piel, sin que haya habido la cicatriz. Como les decía hace un rato, era cicatrices atróficas, esa era otra cosa. Pero en la atrofia a veces se produce pérdida de algunos de los componentes de la piel, aparentemente sin causa, sin que haya reparado nada, ¿sí? Entonces, una de esas típicas vienen a ser las estrías. ¿Se acuerdan de las estrías? ¿Habrán visto alguna embarazada? O también a veces a los mismos chicos, ya vamos a ver, los fisicoculturistas o los adolescentes cuando están en la etapa de crecimiento, se les producen justamente las estrías. Entonces, realmente es atrofia, porque hay pérdida, en este caso, de componentes tanto de la dermis
y la piel, la epidermis que se vuelve como el papel de cigarrillo, pero más que nada lo hace a expensa de la dermis. Y es ruptura de las fibras de colágeno y de elastina, como ya mencioné el otro día cuando hablamos de colágeno. Bueno, en todo caso, algo importante es que no olvidar que las estrías también se producen por estados de hiperinsulinemia, porque por la formación de los... Cuando usted tiene hiperinsulinemia va a tener justamente durante el día niveles elevados de glicemia. Le hacen una hemoglobina glicosilada y la tienen alta, ¿verdad? Entonces, cuando tienes niveles altos de hemoglobina glicosilada, es decir, significa que tienes azúcar alta, no en ayunas. Puede ser que en ayunas tengas muy bajo, pero durante el día tienes la hemoglobina glicosilada alta. Entonces, cuando comes una proteína o te comes algún otro carbohidrato, pues estos se van a producir los llamados productos finales de glicación avanzada, o AGE, y esos AGE se van a localizar sobre el colágeno y producen caramelización de ese colágeno y la ruptura del mismo. Por ende, se produce esto. Entonces, es un mito eso que ustedes dicen, la embarazada quiere una crema durante el embarazo, supuestamente para mejorar la elasticidad de la piel y con eso evitar las estrías. No es cierto. La crema humectante no te va a llegar hasta la dermis, entonces la ruptura se produce es por eso. Entonces, ¿por qué se le producen justamente? Miren ustedes lo que les decía, acá tenemos otra imagen de lo que son las estrías de los físico-culturistas, tal vez que algunos de ustedes tienen. Justamente los chicos que empiezan a querer desarrollar masa muscular, que se van a tomar proteína aislada sobre leche, ¿verdad? Van al gimnasio y dicen, tómate esto, y ahora venden bastante. Entonces, la proteína aislada de sobre leche efectivamente te ayuda a desarrollar la masa muscular, porque la insulina, ¿qué es lo que estimula? El crecimiento de tejidos. Sí, eso te ayuda, pero te hace producir estos fenómenos que les decía de los AGE y van a producir la ruptura de las fibras de colágeno y por ende desarrollas estrías. También tenemos, miren ustedes, atrofia, otro tipo de atrofia que se produce como consecuencia de la inyección o de ciertos medicamentos, como la inyección de corticoides. A veces por alguna patología que tenga el paciente en sí, puede ser por, digamos, infiltraciones que se hacen, te hacen a veces los reumatólogos y obviamente nosotros los dermatólogos. Por ejemplo, cuando tiene una cicatriz de un queloide, en ocasiones, pues, uno de los tratamientos es la infiltración de corticoides, ¿no? Pero a veces no se las hace correctamente y lo que se logra producir es más bien una atrofia, en este caso, del tejido. O sea, no está bien aplicado y se produce más bien una depresión del tejido. Atrofia también se produce como consecuencia de ciertos factores, en este caso externos, también como yo les explicaba el otro día cuando hablamos de colágeno, como la radiación ultravioleta A penetra profundamente hasta la dermis y en la dermis que va a producir ruptura asimismo o daño del colágeno, ¿no? Por eso es que nosotros vemos aquí, miren la piel de una persona envejecida y a veces no es por la edad solamente, sino que es por la mayor exposición solar en una piel sin mayor protección. Entonces, penetran las UVA, dañan el colágeno y miren ustedes, una piel que se plega, es una piel finita, bueno, generalmente la vemos en las personas mayores, ¿no? Una persona añosa, ¿no? Un adulto mayor. Pero en todo caso, ese es un signo justamente de lo que se va produciendo el envejecimiento, no solamente por la radiación ultravioleta, porque esa es solamente en áreas expuestas, pero ustedes ven miren ustedes si tienen una abuelita muy mayor, miren alguna parte que tiene cubierta y van a ver que la piel también está bien finita y arrugada. ¿Y por qué será? Si ahí no le da el sol. Entonces, es porque lo que les decía, ¿no? Los AGE, desde el punto de vista interno, dañan justamente al colágeno, aunque no te dé el sol. O sea, ahora, las áreas expuestas, doblemente, ¿no? Por tanto, por lo que comes, como por la radiación ultravioleta. Acá tenemos a esta chica, miren ustedes las estrías que tienes, probablemente después de algún embarazo. Típicas son las estrías en las mujeres que tienen los ovarios poliquísticos. Ustedes saben por qué justamente las mujeres con ovarios poliquísticos que tienen resistencia a la insulina. Bueno, eso también se lo han enseñado en ginecología. Pero todo eso, miren, lo que les vuelvo a insistir es para que comprendan cómo la piel está íntimamente relacionada con estos factores internos. Entonces, que no se solucionan con una crema. Y luego tenemos el otro efecto, el efecto inverso, que viene a ser la esclerosis. En este caso hay una induración de la piel, ya vamos a ver alguna imagen mejor. En ese caso no la podemos plegar, o sea, no la podemos arrugar. La induración o esclerosis es la típica conocida como morfea.
la morfea localizada y ahí la morfea diseminada. Pero en todo caso, miren ustedes esta lesión que tiene esta persona aquí en el muslo. Si nosotros la vemos a grosso modo, parecería como manchas, ¿verdad? Pero realmente no es mancha. Hay un cambio, obviamente, en la coloración de la piel, pero hay áreas deprimidas, o sea, hay áreas que están con una depresión. Y estas áreas como más claras que ustedes ven aquí, realmente son un brillo que tiene la piel. Lamentablemente ustedes no van a poder ver pues, pacientes por el tema de la pandemia, pero en realidad lo ideal es ver pacientes en dermatología. Pero bueno, la foto hace lo que más se puede. Y algo importante es que es dura. Entonces, si yo la palpo, recuerdan lo importante que es palpar también, si yo la palpo, la voy a sentir dura. Entonces, a veces en la palpación nosotros podemos sentir una lesión, si es dura, decimos leñosa, si es como cuando nos tocamos la frente tendemos directamente al hueso, por lo tanto es dura, o en otras cosas ya es como cauchoso, y es cuando nos tocamos la punta de la nariz, y es blanda cuando nos tocamos la mejilla, ¿no? Entonces es un área pues más blandita. Entonces, bueno, este en caso la morfea. O esclerosis localizada, acá también tenemos otra lesión igualita de esclerosis, ven ustedes el cambio de la coloración, el brillo, lo palpamos y ya va a estar endurecido. Tenemos otras lesiones, miren ustedes, que es la queratosis, y la queratosis se refiere justamente a un aumento, un espesamiento del estrato córneo de la piel. Bien, en este caso puede ser circunscrita, es decir, que está localizada, y eso se lo denominan callos. Todo el mundo habrá visto a alguna persona con callos, generalmente personas mayores que tienen dificultad para caminar, etc. Entonces es donde la persona pues va a sentar más, ¿verdad? Donde va a afirmar más cuando camina, entonces ahí van a desarrollar esos callos, donde hay el sitio de apoyo. Pero en ocasiones esto puede ser en toda la planta o puede ser en las palmas. Entonces ahí se llama queratodermia, cuando es toda la superficie de las palmas o de las plantas. Pues hay muchas causas de queratodermia, a veces tienen que ver con el climaterio, en otras son genéticas, hay una serie de patologías que pueden ocasionar estas queratosis. Ahora bien, miren chicos, también hay términos que ustedes van a encontrar en algunos textos como combinados, ¿no? Ya nosotros vimos lo que era un tumor, también vimos lo que es una úlcera, entonces resulta que en algunas ocasiones ustedes pueden encontrar esta descripción. Decimos, lesión tumoral ulcerada, ¿sí? Entonces es un tumor, ya me está hablando, hay una proliferación, ¿verdad? Y que está al mismo tiempo, pues hay una pérdida de alguno de los componentes de ese tumor. Entonces estamos hablando que es una lesión tumoral ulcerada. Entonces en general las lesiones, los tumores ulcerados son malignos. Por ejemplo, en este caso es un carcinoma escamocelular, pero no siempre, ¿eh? A veces los hemangiomas, esos tumores de los glóbulos, de los vasos sanguíneos que les mostré hace un rato, lo típico que salen en los niñitos en la carita, los hemangiomas, entonces también se ulceran y son benignos, ¿no? Pero en general estos tumores así sólidos y ulcerados son malignos. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las lesiones ampollosas, del pénfigo, que se los ha mencionado muchas veces, con las rupturas de los desmosomas? Bueno, esto es clínicamente un pénfigo, ¿sí ven ustedes? Y el pénfigo nosotros lo podemos describir así: lesiones erosivo-costrosas. Porque ¿qué pasa? Una vez que tenían las ampollas, esas ampollas se rompen, son más frágiles y por lo tanto se rompen. Por lo tanto vamos a ver erosivo, ya vimos lo que era erosión y ya también vimos lo que es costra, ¿no? Desecación del fluido. Entonces podemos describirlas como lesiones erosivo-costrosas y esto es típico de un pénfigo vulgar, por ejemplo. También podemos encontrar estas descripciones: lesiones tumorales, nodulares, si ven ustedes los nódulos, si ven múltiples lesiones nodulares, estas lesiones redondeadas, y úlcero-costrosa, está por aquí ulcerado y formación de costras. Entonces, eso ya nos indica malignidad, por ejemplo, en una metástasis de cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, podemos encontrar combinaciones así de terminologías, y en general esas combinaciones nos están indicando justamente malignidad. Ahora bien, ¿recuerdan cuando yo les decía el otro día cómo las uñas también son muy importantes y que no solamente son para el esmalte de uñas o para limarlas o para que a veces tengan peor todavía tierra? No, las uñas nos está indicando que hay a veces muchísimas patologías de origen interno y externo y no solamente hongos, como nosotros a veces tenemos esa idea, especialmente el médico general o la persona, digamos,
que no tiene conocimiento de esto. Entonces, miren ustedes, vamos a encontrar un término llamado onicolisis o onicólisis, y en la cual se refiere a un desprendimiento o un levantamiento de la uña del lecho unguial. Recuerden que yo les decía, la uña es la lámina como tal, y el lecho es la parte del tejido sobre el cual se está sentando la lámina unguial, ¿no? Entonces, miren cómo se despega, ¿sí? Puede ser pues a nivel distal, pero puede ser también a nivel lateral. Pero en todo caso, miren ustedes la cantidad de patologías que las pueden desencadenar: el lupus, el hipotiroidismo, el mismo embarazo, que no es ninguna enfermedad, sino que en realidad es una alteración, ¿no? Pero produce una alteración a toda la fisiología femenina, pero en todo caso se podrían producir estos cuadros, sobre todo si está descompensado, ¿no? Si no se cuida a la mujer. Fármacos, miren ustedes, como los retinoides, medicamentos que nosotros utilizamos muchísimo, justamente los mismos dermatólogos. Pues pueden ser también por lesiones traumáticas. Hay gente que tiene alteraciones emocionales, los ansiosos, por ejemplo, golpean, están desesperados, que ya quieren que se termine la clase y pueden estar golpeando, y eso produce un desprendimiento, una onicolisis de la uña. Y miren, y también puede ser por hongos o por bacterias, pero este es solo uno de los factores. Miren toda la cantidad de factores que pueden desencadenar. Luego tenemos este otro diagnóstico que se denomina onicomadesis. Y la onicomadesis, en este caso, ¿qué es lo que nos está indicando? Miren, un desprendimiento de la uña, pero en su borde proximal. Recuerden que les decía que el borde proximal, borde distal y laterales, ¿verdad? Bien, cuando hablamos de las uñas. Ahora estamos hablando que la uña se empieza a desprender justamente a partir de este borde proximal. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Generalmente se produce por alguna enfermedad aguda, sí, y grave, por cierto, no es cualquier enfermedad. Por ejemplo, ahora por el COVID. Algunos pacientes post-COVID están teniendo alopecia y están teniendo esta onicomadesis, ¿no? Entre más grave y severo ha tenido el cuadro, se puede presentar esto, ¿no? Porque ya sabemos que el organismo utiliza todas las proteínas, todo el material para repararse internamente después de semejante injuria, y deja, pues, digamos, más abandonado áreas que no son imprescindibles. O sea, puedes vivir sin pelo, puedes vivir sin uñas, ¿no? Entonces, hasta que se recupere completamente, se va a recuperar también las uñas. Pero mientras tanto, sufrimos esta pérdida, ¿no? Se ha visto también algunas enfermedades ampollosas, especialmente, por ejemplo, en ciertas formas graves de estafilodermias, y las mismas en formas de impétigo, las formas pero severos, ampollosos, o los mismos pénfigos, por lo que estábamos viendo. Bueno, se habla que también el estrés intenso, imagino que debe ser algún estrés, pero realmente muy severo, en el cual pues puede originarse esto. Nunca he visto por estrés, pero sí he visto por esto, muchas veces por esto. Esto se está viendo ahorita bastante, le decía, post-COVID. Y bueno, y también traumática, pero cuando es por enfermedades sistémicas, como la que hemos estado viendo acá, afecta a todas las uñas. De hecho, pueden afectarse las 20 uñas, o un alto porcentaje de las mismas. Pero a veces cuando tú ves una o dos, entonces hay que descartar el traumatismo. Entonces, si la persona empieza a lesionarse, o aquí se lastima por ansiedad, por lo que quieran, puede producirse la onicomadesis, pero ahí sí sería localizada. Acá tenemos, miren chicos, este otro término, onicosquicia. Y la onicosquicia se está refiriendo, miren, a un desprendimiento horizontal de la lámina unguial, y siempre desde su borde libre, desde el borde distal. También se la conoce como la uña en masa de hojaldre. El hojaldre, tal vez ustedes conozcan, es una masa de harina, ¿no? Que a veces hacen pasteles, cosas así, que se desprende como en capas. Usted se come el pastelito y se le empieza como a salir las capitas de lo que se está comiendo. Entonces, literalmente sería algo parecido, porque con mucha facilidad se desprende la uña. Los pacientes consultan, ese doctorita, pero la verdad es que mire cómo a mí se me sale la uña la punta. Y esto es lo que ustedes están viendo. Asimismo, están viendo, puede ser originada por contacto con álcalis, entonces se ve muy frecuentemente en peluqueras, en las personas que utilizan
líquidos para lavar platos muy fuertes o lavar ropa, porque son álcalis en realidad y pues producen esta lesión. Hay ciertos esmaltes de estos, digamos, baratos que suelen producir este daño a nivel de la lámina unguial y se desprende. Pero también se la puede ver en ciertas patologías de tipo dermatológica y no dermatológica, como el líquen plano, que es dermatológica, y bueno, y este cáncer de sangre, pues que se llama la policitemia vera, ¿no? Y fármacos, como siempre, los retinoides. Esos retinoides realmente que son fabulosos, pero que estamos viendo que pueden tener algunos efectos secundarios. Se habla que también el envejecimiento pues, puede producir onicosquicia y la idiopática. Bueno, idiopática ustedes conocen muy bien que es y lo que yo he llegado a la conclusión, que no existe nada idiopático, todo tiene una causa. Lo que pasa es que no se la descubre, la ciencia va avanzando, va avanzando, va avanzando y bueno, entonces mientras no sabemos lo metemos en ese cajón desastre llamado idiopático, ¿no? Pero hay muchas enfermedades anteriormente llamadas idiopáticas que hoy en día ya se sabe que tienen una causa. Tenemos esta otra patología que se conoce como el pitting o piqueteado unguial, también llamada uña en dedal. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, miren cómo la lámina unguial tiene esta serie de hoyuelos, estos hoyuelitos, son puros puntitos, puntitos, puntitos de la lámina. Entonces, nos está indicando que hay una alteración en la queratinización de la matriz. Acuérdense que yo les explicaba que la matriz es esta parte que está aquí de la uña. De hecho, está por debajo del pliegue. Y una partecita es la lúnula. Entonces dice que la lúnula es una parte de la matriz que se deja ver. Entonces todo proceso que altere a la matriz puede provocar este cuadro, como hundido, ¿sí? Un dedal, tal vez algunos de ustedes sepan, es una herramienta que utilizan las personas para coser, para empujar la aguja, ¿no? Entonces tiene así como una serie de hoyuelos, algo metálico o de vidrio. Bueno, ¿en qué patología nosotros la vemos? La psoriasis. Ahora, no en todas las psoriasis, sino que la vemos, por ejemplo, en pacientes que van o tienen o van a desarrollar artropatía psoriásica. Entonces, nosotros, de hecho, cuando examinamos a un paciente con psoriasis, debemos examinarle las uñas, especialmente si el paciente se queja de dolor articular. Al final, veámosle las uñas y si le vemos este signo, este pitting, entonces nosotros pues debemos derivarlo a un reumatólogo, o sea, independientemente de lo que nosotros le manejemos la psoriasis, tiene que ser manejado también en comunión pues con un reumatólogo para que él se encargue de la parte de la artritis psoriásica. Entonces, porque eso nos está indicando que tiene o va a desarrollarla. Pero no es patognomónica de la psoriasis. Miren ustedes que se puede desarrollar en la alopecia areata, que son una caída del cabello en forma redonda o irregular, lisa, que es una patología autoinmune. Puede afectar, ya veremos en algún momento, pero puede afectar las cejas, pestañas, todo donde haya pelo, ¿no? Hay la alopecia areata universal, incluso que te afecta toda la piel, o sea, todo donde haya pelo. Miren ustedes acá la llamada coiloniquia. Entonces esta coiloniquia se la denomina también la llamada uña en cuchara, porque si ustedes se dan cuenta, tiene como una depresión, si ven, está como un pozo. De hecho, se hace la prueba, uno pone una gotita de agua y el agua se queda ahí, la gotita de agua se queda en la uña, por eso se llama uña en cuchara. Es cóncava, también por eso se denomina uña cóncava. Entonces, esta patología, admiren ustedes asimismo las diversas patologías que la pueden ocasionar, desde la misma deficiencia de hierro, la hemocromatosis, miren, son enfermedades sistémicas que les estoy mencionando, porfiria, pacientes que son con diálisis, de hecho nosotros lo vemos con frecuencia en el hospital porque ahí pues van los pacientes que les hacen diálisis y los trasplantados renal. Los mismos problemas de hipotiroidismo suelen desarrollar la uña en cuchara y también la acromegalia, o sea, todas enfermedades que ustedes están viendo de tipo interno. Y esta que ustedes la conocen muy bien porque es típica que la enseñan en semiología, en los primeros semestres, las uñas hipocráticas o llamadas uñas en vidrio de reloj, ¿verdad? Todos recordamos esto, ¿no? No sé si todavía utilizan la patología de Suros, pero la semiología de Suros, perdón, eran los que se aprendían en ese tiempo, no sé si sigan utilizando el mismo libro, pero era muy bueno, muy descriptivo. Pero en todo caso, acompañado de los famosos dedos en palillos de tambor, ¿sí? ¿Sí recuerdan eso? Que nos estaban diciendo justamente que el paciente tenía una dificultad de hipoxia crónica, ¿no? Una dificultad respiratoria. Pero también se ven algunas endocrinopatías y puede ser también, como dicen, idiopática, pero ya saben el concepto que tengo yo de lo que es idiopático.
Miren ustedes, las uñas normalmente, si nosotros la vemos, tienen justamente no son planas, ¿no? Ni son cóncavas, como vimos hace un rato, pero cuando ya tienen esta curvatura exagerada, y ya nos está orientando que aquí hay un trastorno, justamente esa convexidad en exceso. A veces nosotros vamos a encontrar estas líneas transversales que se conocen como las líneas de Bow. Entonces, estas líneas pues, nos están indicando que hay una detención parcial y transitoria de la función de la matriz. Y asimismo, ¿en qué casos nosotros lo podemos observar? En pacientes que tienen un cuadro febril intenso, es típico. Lo viene a ser una forma menos agresiva que la que acabamos de ver hace un rato, pero en realidad, mientras el paciente tiene un cuadro febril, indica que está teniendo un proceso interno, o sea, infeccioso, inflamatorio, alguna situación ahí adentro, ¿no? Y el organismo está en esa lucha de reparación, de defensa, y por ende disminuye, repito, el crecimiento de las uñas y del pelo. Cuando hablamos de pelo, recuerden, les decía que puede haber caída del cabello, justamente, recuerden que les decía el anagen, el catagen y el telogen. Justamente después que da luz, después de que tuvo un cuadro infeccioso febril, algo intenso, se puede producir estas alteraciones en el pelo. Y en este caso, a nivel de las uñas, se pueden ver estas líneas de Bow. Si ven ustedes, son como lineales. A veces se ven también en personas que tienen trastornos emocionales, ¿no? Entonces están que se alteran con una uña sobre la otra, ¿no? Y producen esas depresiones. Pero nuestro deber es investigar, por ejemplo, en las deficiencias de zinc, es bastante frecuente. Y la eritrodermia, lo que yo les decía a esos pacientes que se ponen todos rojos y descamativos, como en ciertas formas de psoriasis. Entonces, en ese caso, también por una pérdida proteica que hay en la exagerada descamación. Y la leuconiquia, miren ustedes que es esta coloración blanquecina que tiene la uña. Ven ustedes aquí como leche. Leuco, acuérdense que significa leche, ¿verdad? Entonces esta coloración blanquecina, que es muy frecuente en traumas, como les digo, la gente que tamborilea mucho, digitadores, se pueden ver esto. Una forma más benigna o simple vienen a ser esas famosas manchitas que uno ve en las uñas, que la gente le dice las mentiras. No sé si algunos de ustedes alguna vez le dijeron, es porque eres mentiroso. Bueno, no está del todo errado, ¿no? Se supone que cuando estás diciendo una mentira, tienes un poquito de ansiedad y probablemente puedes estar tamborileando, ¿no? Entonces estás preocupado de que te vayan a descubrir. Entonces posiblemente por eso se originó esto de que son las mentiras. Pero realmente puede ser traumático de cualquier tipo. Y se ve también en algunos pacientes, se puede ver en psoriasis y también en los que toman fármacos como los retinoides, ¿no? Esta es la coloración normal de la uña y miren ustedes esta coloración blanquecina. La melanoniquia, en este caso, recuerden la melanoniquia, melanina, ¿verdad? De eso viene. Entonces, una pigmentación oscura, negra en algunos casos, puede ser parcial o puede ser toda la uña que esté afectada. Entonces, a veces puede ser muy intensa, como esta que estamos viendo aquí, o a veces puede ser solamente como una banda un poco hiperpigmentada, un poquito café nada más. Se suele ver justamente desde el punto de vista racial, entonces en los latinos, nosotros tal vez entre más morenitos en una persona, ustedes se pueden fijar que suelen tener algunas bandas, puede ser así en las manos o pueden ser en los pies. A veces las personas leen un poco Google y se desesperan y creen que que tienen melanoma. Entonces ya cuando estudiamos cáncer vamos a ver que no tiene que ver, o sea, realmente hay la afectación abarca, en este caso, si fuera un melanoma, les abarca inclusive al pliegue unguial. De todas maneras, son otros los criterios que uno tiene que ir observando en el caso de que sospeche que sea un melanoma. A veces pueden ser también por causa de un hematoma. Entonces, ¿se acuerdan que les decía que es necesario que el paciente explique a qué se debe lo que tiene allí? Entonces, suponiendo que a ustedes le llega un indigente o una persona que no sabe, fue un familiar, lo lleva, pero no vivía con él, y es un adulto mayor, qué sé yo, y tiene de repente la uña negra y el paciente a la final no habla, no sabe, y simplemente puede ser un hematoma. Si de repente el paciente sí puede explicar y dice que, es que lo que pasa es que cerré la puerta, y bueno, entonces eso puede originar los hematomas subunguiales. Pero miren ustedes algunas endocrinopatías que pueden provocar esa hiperpigmentación también. Entonces, desde medicamentos, como yo les decía, lo que les explicaba
La minociclina puede ocasionar eso, la enfermedad de Addison, el Cushing, pero algo importante es que también se observa como una forma de periungual o ungueal de la acantosis nigricans. O sea, ustedes conocen la acantosis nigricans, que es también una manifestación de la resistencia a la insulina, esa coloración oscura que se forma en el cuello, en las axilas, se han visto, a veces tienen en las entrepiernas, entre más gordo u obeso, la persona tiene esa situación, obviamente está desarrollando ese problema endocrinológico. Y entonces, si nosotros lo observamos, también suelen tener en algunas ocasiones a nivel periungueal y con afectación en banda a nivel de la lámina ungueal. Entonces, todos esos son factores que nosotros tenemos que descartar ante un paciente con esa hiperpigmentación, esa una melanoniquia. Y luego tenemos a la paroniquia o perionixis. Entonces, en este caso se refiere a una inflamación de los tejidos que están alrededor de las uñas, justamente. O sea, ya no es la lámina ungueal, sino alrededor. Entonces hay un edema, está eritematoso, a veces puede haber, por el edema, pues empieza después a lo que involuciona, se empieza a descamar porque hubo mucha tensión de la piel y por ende se va a pelar esa parte de la piel. En ocasiones pues también puede ser muy dolorosa y si hay presencia de salida de pus, entonces se denomina panadizo. Ahora bien, pueden ser múltiples los factores, a veces pueden ser por bacterias, pueden ser por virus, pueden ser por hongos, por ejemplo la cándida, la candidiasis te puede provocar esto así, ya estudiaremos cándida en su debido momento, y bueno, y se habla en algunas vasculopatías también periféricas. Pero en todo caso, bueno, no es afectación propiamente de la lámina ungueal, sino del ortejo propiamente, a nivel periungueal. Y por último, la onicogrifosis, chicos, que simplemente es un crecimiento y curvatura exagerada de la lámina ungueal. Realmente yo nunca he visto esto, pues tan exagerado, algunas así, digamos que un poco alargadas, y se ve en personas que están abandonadas, no puede ser un adulto mayor abandonado de la calle, a veces hemos visto estos vagabundos, personas así, ¿no? Entonces, podría ser también como una manifestación de vasculopatía periférica. Chicos, con la justa estamos terminando hasta que nos quiten el Zoom. Y bueno, ¿alguien tiene por favor alguna pregunta al respecto? Ya Guillermo me estaba preguntando tratamientos de verrugas, eso todavía no, eso cuando ya veamos todo a su tiempo, pregunten lo que corresponde. Doctora, una pregunta, usted Kiara. mencionó, usted mencionó en lo que era la pitiriasis versicolor, que son como escamosas, ¿y cómo se podría diferenciar con una dermatitis seborreica? Porque también puede ser escamosa, ¿verdad? ¿O no es Claro, tan escamosa? ya veremos cuando sea su debido momento, porque eso ya es patología, ¿no? Pero la dermatitis seborreica es eritematosa. La pitiriasis versicolor, hay una forma eritematosa, sí, es verdad, hay una forma eritematosa, pero la dermatitis seborreica, de acuerdo a la localización, generalmente pues te afecta el cuero cabelludo, te afecta los pliegues nasolabiales, retroauriculares, aunque hay una forma petaloide, con la única que realmente te la diferenciaría es con la forma petaloide de la dermatitis seborreica, es como redonda y que se localiza generalmente en tórax, en tronco, pero además tienes manifestaciones en otras partes. Si tienes allí, tienes a nivel pues de las cejas, tienes a nivel de cuero cabelludo, pero bueno, eso ya es patología propiamente, ¿no? Todavía no, quiero que se refieran más a los temas que estamos viendo, quiero que aprendan lo que es descamación, lo que sea, ¿cómo se llama? Lesiones propiamente. Otro punto importante, bueno, de todas maneras, en cuanto podría tener razón lo que ella está preguntando, es en cuanto al tipo de descamación. En la dermatitis seborreica la escama es grasosa y es como untuosa, en cambio es seca la de la pitiriasis versicolor. Pero en todo caso, cuando ya veamos eso, vamos a hacer y les voy poniendo así, esto es una cosa y miren la otra. Es la manera en que les voy explicando, porque ya como les digo, no es lo mismo cuando uno tiene un paciente adelante que por foto. ¿Alguien más? Chicos. Doctora. Rápido, antes que se nos acabe, que creo que 5:30 me lo corto. No, era referente a la clase pasada, que yo no pude asistir por un motivo no de sé, hijo, eso tienes derecho a faltar una vez, no te pasa nada. No, pero era por los trabajos que a lo mejor mandó y eso. ¿Por qué? Tarea Por es algún trabajo. tarea, eso es independiente.
Chicos, vayan al Moodle porque ahí van lo que les mando una tarea para la próxima semana, ¿ya? Bueno, ha sido un gusto. Chao. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora.